L'APE, l'Assemblea de Paradors d'Esplugues, ha realitzat una nova acció reivindicativa a l'oficina del SOC, al Servei d'Ocupació de Catalunya, que hi ha situada al carrer Doctor Manuel Riera d'aquesta ciutat. El motiu d'aquesta nova acció ha estat la privatització que patirà el Servei d'Ocupació de Catalunya. Una reivindicació que també han subscrit els treballadors d'aquesta oficina, degut a que la privatització o externalització d'aquest organisme podria suposar la pèrdua del seu lloc de treball. Hoy estamos aquí para dar apoyo al acto contra la privatización del SOC, ya que nos parece muy grave, tanto por la situación precaria a la que vamos a pasar, es decir, a manos de empresas de trabajo temporal, y con el agravante de que, bueno, la preocupación de que si vamos a seguir aumentando el paro, porque qué va a pasar con todo el personal del SOC. Es decir, la situación es muy grave, entonces creemos que esto se tiene que paralizar como sea, porque de hecho no es una cuestión que se vaya a llevar a cabo. No, es que ya se está llevando a cabo. De hecho, el personal del SOC ya se está encontrando con recortes de salariales, con recortes de jornadas laborales. Es decir, la cosa está en marcha y es muy grave. Espero que la gente empiece a concienciarse un poquito con la situación que nos vamos a encontrar. Hombre, claro, es encubierta, porque pensar de que el SOC va a pasar a manos de las empresas de trabajo temporal, con el agravante de que no hay dinero para poder subvencionar al pueblo, pero sí va a haber dinero para tener que pagar a estas empresas de trabajo temporal. Es decir, no podemos permitir la privatización del SOC. Me parece la última opción. Pues la solución es que el pueblo empiece a movilizarse, empieza a ser consciente de las circunstancias a las que nos van a llevar y que empiece a actuar en consecuencia. Bien, hoy estamos aquí en la oficina de empleo de Esplugas porque están haciendo, los parados están haciendo concentraciones en todas las oficinas de empleo de Cataluña para reivindicar, entre otras cosas, que las oficinas de empleo no puedan ser privatizadas. Nosotros, como movimiento vecinal y como personas que estamos en todos los barrios de esta comarca del Baix Llobregat, estamos viendo cómo cada día que está pasando en nuestras localidades y en nuestros barrios, estamos viendo que hay una cantidad de gente con unas condiciones que ya están rayando ya problemas ya personales, económicos de todo tipo, y creemos de que ir intentando por parte de las administraciones cada día de privatizar más servicios, creemos de que esto no ayuda, que esto no solo que no ayuda, sino que está claro de que se ha privatizado mucho y la situación sigue igual. Los parados cada día siguen siendo más. Hoy ya estamos en una situación en que gran cantidad de parados ya no cobran ningún tipo de subsidio, y en nuestros barrios esto lo estamos detectando, y por eso la Federación Comarcal de Baix Llobregat apoya esta lucha reivindicativa en el día de hoy. Bien, nosotros la alternativa o la solución que nosotros vemos es que los políticos son incapaces de darle una vuelta de tuerca a este tema. Por lo tanto, tanto el presidente a nivel nacional como el Artur Mas en Cataluña no son capaces de darle una solución al tema de los parados, y entendemos de que esto ya está siendo un problema grave y que este problema grave está salpicando a los barrios, y que en un momento determinado puede haber no vamos a decir que pueda haber un esclavo de cosas malas, pero sí, por lo tanto, creemos de que o se buscan soluciones a esto, o si no, en un momento determinado va a haber problemas en los propios barrios. Y lo que estamos intentando hacer, y desde la Federación Comarcal nosotros también queremos decir, es que hay que buscar soluciones ya, y hay que ponerse ya en serio, porque estamos viendo cómo cada día nos están diciendo que la economía va creciendo, que la economía está entrando en una fase ya de crecimiento, y resulta de que los últimos datos que se dieron ayer del paro, el paro ha aumentado, el paro que es el paro oficial, las cifras oficiales siguen bajando, y por lo tanto creemos de que esta no es la solución. O se busca una solución de otro tipo, o si no, ya veremos qué pasa.